Le agradezco mucho a Alejandro Celorio que el día de hoy nos ayude a ver los alcances de este planteamiento. Consultor, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto saludarlo, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues el planteamiento lo decía la Canciller de la República. Cuéntenos cuál es, digamos, la expectativa que tenemos. Esto entra pues a un proceso jurídico, al mismo tiempo que se estará dando, imagino, un proceso diplomático de diálogo en otros ámbitos, pero en lo estrictamente jurídico, ¿qué viene, consultor? Bueno, en términos de la Corte Internacional de Justicia, la solicitud de inicio de procedimientos, nuestra demanda, fue presentada el día de hoy. Contiene en nuestro escrito una solicitud de medidas provisionales que es muy importante resaltar. Tanto nuestra embajada como los bienes y los archivos de nuestra embajada se quedaron en Quito, en Ecuador, y es importante que la Corte declare con la mayor inmediatez que Ecuador tiene la obligación de salvaguardar la inviolabilidad de los locales, de los archivos, de los bienes, tanto de nuestra embajada como de las residencias de nuestro personal diplomático, que por razones sabidas los trajimos a México. Esta idea este argumento va en el sentido de que no tenemos hoy día garantías de que Ecuador no repetirá la acción tan reprobable de la semana pasada, del día viernes. Por eso le pedimos a la Corte. Puede entrar a cualquier casa. ¿Quién tutela en estos casos a los mexicanos que están en Ecuador? ¿Quién hace ese trabajo, consultor? En términos de documentación consular, sí, la cuestión consular, la expedición de pasaportes, nuestras embajadas en Perú, Chile y Colombia. Cuestión de asistencia consular y protección, tenemos nuestro sistema integral de registro de personas mexicanas en el exterior, por medio del cual podemos monitorear las necesidades de las personas mexicanas que están en Ecuador. Habrá, quizás recurriendo a la Corte, a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la oportunidad de confiarle la cautela de los intereses de México y de nuestros nacionales, tanto las empresas como las personas, a un tercer país. Ecuador tiene también esa posibilidad. Estamos evaluando cuál será el mejor camino a seguir en ese sentido. Comprendo. Oiga, está planteándose una suspensión, primero se dice temporal, mientras nos dé una disculpa y supongo que se repare el daño, y por otro lado un planteamiento de expulsión que suena, consultor, pues extraordinariamente fuerte. Ayúdenos a entenderlo. Claro que sí, lo que se dijo esta mañana de estos reclamos apenas corresponden a la magnitud, a la gravedad, a lo profundamente doloroso que fue esta irrupción de nuestra embajada, pero también el atentado a la persona de nuestro jefe de Cancillería y a su dignidad. Hay que recordar que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el sistema de convivencia internacional, la práctica diplomática, pues es lo que se vio vulnerado el día de hoy. Y así como hoy le pasa a México, le podría suceder a cualquier otro país si no se establecen medidas inmediatas, oportunas y de la mayor consecuencia para que esto no se repita. Eso es lo que está diciendo México. Ya le hemos hecho los planteamientos a la Corte Internacional de Justicia y esperaremos qué determinación toma el tribunal, por supuesto, con base en los argumentos presentados por México y los que presente en su momento Ecuador. Ya, entiendo perfectamente la gravedad. No solo violaron en este caso la integridad de la embajada, que entiendo también que el derecho de asilo, ¿no?, al que tenía derecho Glass, y México juzgar si se lo daba o no se lo daba, pero pedir la suspensión de Naciones Unidas de un país, digo, no le hemos pedido ni Rusia invadiendo Ucrania, consultor. Hay un llamamiento que hace México, en la persona del presidente López Obrador y de la canciller Bárcena, de fortalecer el sistema multilateral, los mecanismos de solución pacífica de las controversias. Si no denunciamos con la mayor vehemencia, repito, este marco de convivencia diplomática, ¿dónde estaríamos? Sería el caos. Existe un mecanismo jurídico para responder a una agresión armada, que es el uso legítimo de la fuerza. Eso existe y se lo utiliza Ucrania ante la irrupción de Rusia al territorio ucraniano. Pero ¿qué le queda a México cuando la irrupción se da a nuestros locales, a nuestra embajada? Nos queda el derecho, que es lo que le estamos pidiendo al tribunal, que determine las consecuencias que debe de enfrentar
Ecuador por esta violación flagrante a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Ya. Oiga, eso es en el ámbito, digamos, global. En el ámbito hemisférico hay la declaración política de la OEA. ¿Hay una instancia jurídica a la que pudiéramos recurrir, consultor? Estamos explorando todas las alternativas al nivel interamericano. El Tratado sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, es importante destacar que mientras Ecuador señala que México no debía otorgar el asilo porque pesaban causas penales contra el vicepresidente Glass, olvida mencionar que hay un artículo siguiente en el que se señala que México, como países, como Estado asilante, es quien determina la naturaleza de la persecución. Claro. Entonces, en ese sentido, es claro que México tiene no solo el derecho de otorgar asilo, sino de haberlo otorgado en las condiciones que lo hicimos. Vamos a evaluar cómo podemos considerar el tema del asilo a nivel interamericano a la luz de una opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de Ecuador precisamente. Ecuador era hasta la semana pasada un pionero del asilo a nivel interamericano. Recordamos que Julian Assange pasó 7 años dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. Y los argumentos de Ecuador, hay un buen comunicado de prensa de ese entonces donde decía: Reino Unido, no quieras entrar a mi embajada por Assange, me tienes que pedir permiso. Y es precisamente lo que nosotros le exigimos a Ecuador. Para entrar a nuestra embajada debiste de haber pedido permiso, nada por la fuerza. No, y sí, negociar, y si tiene elementos de Glass, pues litigar por las vías efectivamente que corresponden, incluidas las jurídicas. Oiga, ¿cómo está Canseco, consultor? Canseco, nuestro mayor orgullo, porque representa el Servicio Exterior mexicano. ¿Qué decir? Está bien, le hicimos una evaluación subsecuente ya llegando aquí a México. Está bien físicamente, pero las lesiones que sufrió son más de las que habíamos anticipado. Y esto es muy importante decirlo, no solo por reconocer el valor del ministro Roberto Canseco, sino también para ilustrar que lo que hicieron las fuerzas de seguridad ecuatorianas es muy grave. No solo es atentar contra su persona, el encañonamiento con un arma. ¿Qué tal si se les da un disparo? No, y lo empujan y lo zarandean, una cosa inadmisible. Así es, irreprobable, y por eso es tan importante lo que está haciendo México, recurrir a la fuerza del derecho para cuestionar este presunto derecho a la fuerza que esgrimió el gobierno ecuatoriano. Me preocupó porque la ex candidata, esta cercana al correísmo, ya está hablando de hipótesis de guerra y estas cosas. Yo digo, madre mía, tiempo de diplomáticos y de abogados más que de políticos y de halcones, espero, consultor. Así es, nosotros vamos a seguir en una larga tradición de México recurriendo a medios pacíficos de solución de controversia, promoción del derecho internacional y fortalecimiento de la justicia internacional, y precisamente eso es lo que queremos, que la Corte Internacional de Justicia tome este caso y decida que con la mayor consecuencia Ecuador debe de rendir cuentas. Y ojalá la pista política también funcione. Mañana se van a ver, ¿no?, los presidentes de CELAC. La próxima semana, doctor, la próxima semana. Será la próxima semana, seguramente anunciaremos más detalles. Muy bien, pues le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, pues ahí tiene el razonamiento de Cancillería, voz del consultor jurídico de la Secretaría de la Dependencia.